Yo puedo aprender, puedo trabajar, es el lema elegido este año para conmemorar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Todavía existe desconocimiento sobre este trastorno. Hace unos días, las asociaciones de familiares lanzaban un reto para visibilizar el autismo. Conseguir que más de 400 edificios se iluminaran de azul. Lo hicieron varios aquí en Aragón, también en España y en el resto del mundo. Lograron cumplir el reto y esas imágenes ponen algo de luz a un tema sobre el que queda mucho por reivindicar. Por reivindicar, por ejemplo, a lo que alude ese lema que decía: puedo aprender, puedo trabajar. Pueden, pero necesitan que se den las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Es una de las principales reclamaciones del colectivo. Para hablar de ellas y para conocer un poco más sobre este trastorno, que se manifiesta de formas muy distintas, nos acompañan ya en el plató la gerente de Autismo Aragón, María José Plumet. Buenos días. Hola, buenos días. Y también el gerente de la Fundación Atención Temprana, Jesús Sebastián. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, muy bien. Buenos días. Quizás sí podemos empezar un poco para visibilizar lo que es y lo que no es el autismo. Si os parece, empezamos un poco por explicar cómo podemos darnos cuenta de que alguien tiene autismo. ¿Cuáles son algunos de los rasgos característicos? Son muy distintos, lo decíamos. Pero... Sí, son muy distintos y complicados de detectar cuando son pequeñitos. Lo que ven las familias, que el niño no es como otros niños, que no juega como otros cuando va al colegio, que el lenguaje no se inicia. Es que antes se decía que no señala, que no mira, pero esto no siempre pasa. Entonces, lo que detecta la familia es que algo pasa, que su hijo pues no hace las cosas que hacen otros exactamente, las hace de otra manera o no las hace. Entonces, esto es lo que les lleva a preguntar al pediatra. Claro, puede pasar que pues no hable nada, que tenga una conducta muy disruptiva, puede pasar, pero también puede ser que esto esté muy difuminado. Ellos ven que no es las cosas como toca. Siempre insistís mucho en que no es una enfermedad, que es un trastorno. ¿Por qué esa insistencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se considera que una enfermedad es algo pues que se puede medicar, que se puede tratar, que se puede curar. El autismo no se cura. El autismo no tiene medicación, lo que se trata son los síntomas, pues a veces no duermen, tienen mucha hiperactividad, a veces. O este tipo de cosas, esto sí que se puede medicar, pero el trastorno del autismo no se cura y no tiene un tratamiento como tal trastorno. Jesús, ¿con qué rasgos llegan los padres a los centros de atención temprana? ¿Qué os dicen? ¿Qué detectan ellos? Sí, María José lo ha dicho muy bien. Un rasgo que yo querría destacar es lo inespecífico muchas veces de los indicadores que muestran que algo está pasando, ¿no? En general los primeros rasgos suelen ser todo tipo de signos que afectan a lo que es la relación del niño con las personas, con las otras personas. Aparecen pues talantes como a veces demasiado tranquilos, demasiado inexpresivos quizá. Luego está la dificultad con el lenguaje, la ausencia del uso del lenguaje. Y finalmente pueden manifestarse algunas otras dificultades que tienen que ver pues, con cierta literalidad de los mensajes, con cierta rigidez en las conductas. Pero efectivamente se trata de algo que se va presentando muy poco a poco y que hay que estar al tanto muy desde el principio, porque frente a esa inespecificidad en la aparición y los signos muy discretos a veces, generalmente discretos, se puede empezar a trabajar desde muy pronto y de hecho el servicio de atención temprana, por ejemplo, es un servicio específicamente pensado para empezar desde muy pronto, independientemente de que luego lleguemos a la conclusión de que se trata de un autismo o no. Y efectivamente se trata de condiciones. Pensamos más bien en términos de que son condiciones de esos niños que les dificultan determinadas cosas, que más en términos de enfermedad, ¿no? Las familias ahí han llevado una lucha que me parece muy pertinente y acertada, porque pensar en términos de condiciones permite también pensar más flexiblemente las respuestas. Que sean tan inespecíficos los rasgos hace que sea también más difícil o se tarde más tiempo en diagnosticar.
Sí, requiere un tiempo. Es una dificultad que requiere un tiempo hasta poder localizar y efectivamente tener algunas seguridades, ¿no? A la vez, la sospecha es suficiente para empezar a trabajar. Esto hay que conjugarlo siempre, porque si no parece que ese tiempo de espera hasta que podemos... Por eso el término diagnóstico es verdad que es pertinente, pero no abarca para nada todo lo que... O sea, diagnóstico en el sentido de poder relacionar unos signos y darle un nombre, por supuesto, pero ese tiempo no es un tiempo de espera. Esto es muy importante tenerlo claro. Claro, porque entiendo que esos rasgos inespecíficos de los que habláis sí se pueden tratar, aunque no le hayamos puesto un nombre o un apellido, sí se pueden tratar desde el principio. Se puede trabajar con el chico y con la familia, para que ellos también vayan viendo y vayan enfocando, digamos, sus actuaciones como padres, pues con el chico, con su hijo en concreto. Pero es verdad lo que dice Jesús, es muy, muy importante, porque hay familias que hasta que no tienen encima, o sea, es como si tuviera autismo o no tuviera nada. Y esto no es así. O sea, cuando hay una dificultad en un crío, en autismo o en lo que sea, hay que trabajar en esa dificultad. Que luego no es autismo... Bueno, pues es que tiene una dificultad ahora mismo. Entonces, esto sí que pasa a veces con las familias que vienen a las asociaciones o a atención temprana con la idea de, igual me dicen que no tiene autismo, pero es que está presentando una dificultad y la cosa no es sí, blanco o negro, es que tiene una dificultad. Entonces, eso hay que trabajarlo y luego pues ya se diagnosticará, pero hay que trabajar ya. María José, dices, tiene una dificultad, no tiene... A ver, hay veces que está relacionado con una discapacidad intelectual, otras veces no tiene nada que ver. Eso también es uno de los rasgos característicos del autismo. Sí. Cuando no hay un problema intelectual, lo que pasa es que es como más, aún está más difuminado y aún lo puedes ir como diciendo pues igual, ¿no? O sea, se va como difuminando más y se tarda más. Cuando hay un trastorno mental se va viendo porque hay otros retrasos aparejados, entonces ya se va viendo que hay alguna, o sea, que puede ser autismo. Y de la otra forma, pues que las personas que tienen Asperger, pues es que están a veces viniendo según su capacidad intelectual, van muy tarde. O sea, quiero decir que van... Cuesta asimilarlo también para las familias. Entiendo que como vosotros también tenéis contacto muy estrecho con las familias, que son parte importante del tratamiento, ¿no? De la manera de abordarlo. Sin duda. Es una parte importante del primer tramo de trabajo, la relación con las familias y el acompañamiento para que se puedan hacer cargo de la mejor manera. El objetivo es siempre que la posición de la familia favorezca y facilite al máximo las posibilidades del niño, ¿no? Que sea y a veces efectivamente el shock del encuentro con las primeras dificultades genera angustia, genera mucha preocupación. Ahora menos, es verdad que los servicios que se han creado facilitan los primeros pasos de las familias, pero cuando empezamos los recorridos, las errancias de las familias en busca de un profesional que era tremendo, era una situación realmente, en ese sentido hemos dado pasos muy importantes, ¿no? Hay que reconocer que hemos dado pasos importantes en el sentido de que las administraciones están tomando en serio cada día más la necesidad de invertir, de gastar dinero y presupuesto en estas dificultades, porque tienen consecuencias muy, muy importantes, ¿no? Como espero que podamos hablar del tema de la educación. Los resultados son buenos. Nuestra experiencia de trabajo con el medio escolar y con las familias es que hay resultados y hay buenos resultados. Y esto es muy importante también transmitirlo. De hecho, vosotros tenéis una conferencia este mismo sábado para afrontar ese tema, ¿no? ¿Cómo se debe abordar el trastorno del espectro autista dentro de la educación? Entiendo que también dentro de la educación ordinaria, digamos, en educación especial es cierto que están quizá quizá no seguro, ¿no? Más formados, pero pasa en el resto de la educación que quizá también hace falta un poco de formación, como en tantos otros temas del profesorado. Sí, el tema es precisamente la inclusión en el medio escolar de los niños con autismo, ¿no? Y es verdad que vivimos un momento a nivel institucional en los países del entorno europeo de cuestionamiento y desmontaje de instituciones que han sido clásicas en el medio educativo a favor de una inclusión de una escuela inclusiva, ¿no? como posición de partida y de objetivo.
Entonces, es muy importante el trabajo desde los recursos, como por ejemplo los servicios de atención temprana, los servicios de la Fundación, en relación al medio escolar para facilitar la inclusión. Es un recorrido muy interesante y muy importante. Ahora seguiremos hablando de educación porque quiero preguntarle a María José, pero vamos a ir a uno de los centros de la Fundación Atención Temprana en Zaragoza para saber cómo se adaptan a cada usuario, porque allí tienen muy claro que no hay dos trastornos del espectro autista iguales. Alberto Mora, buenos días. Buenos días. No hay dos trastornos iguales, hace falta mucha especialización, hace falta estar muy cerca de las personas que tienen este tipo de trastornos. De eso sabe mucho Celia Anglés, que es la directora de este Centro de Atención Temprana. Celia, buenos días. ¿Qué actividad desarrolláis aquí? Buenos días. Aquí desarrollamos el programa de atención temprana de Aragón y, entre otros tratamientos, hacemos estimulación precoz, logopedia, psicomotricidad, psicoterapia y trabajamos con cualquier dificultad de 0 a 6 años. Cualquier momento difícil en el desarrollo de estos niños pueden acudir a los centros de atención temprana y ahí abordamos desde un trabajo interdisciplinar todas las cuestiones del desarrollo. Entre algunas de las cuestiones que efectivamente trabajamos, hay dificultades a nivel de comunicación, por ejemplo, niños que vienen con afectación grave en comunicación, en el lazo social, con algunos matices y algunos rasgos que efectivamente podrían considerarse dentro de lo que sería la sintomatología del trastorno del espectro autista. Yo tengo que reconocer que he cometido un error cuando he venido porque he preguntado por niños que tienen trastorno TEA, pero claro, no se puede hablar, me han dicho, de 0 a 6 años de que tengan ese trastorno, tienen rasgos. Nos acompaña la madre de uno de esos niños que viene a este centro, es Sonia Rodríguez. Sonia, buenos días. ¿Cuál es el proceso que hace que decidas traer aquí a tu hijo? Sí, pues nosotros en nuestro caso, como padres, estábamos muy preocupados porque veíamos que nuestro hijo no avanzaba al mismo ritmo que su hermana melliza. Estaba muy cerrado en sí mismo y no sabíamos qué hacer. Tuvimos oportunidad de venirnos a vivir a Zaragoza y entramos en este programa de atención temprana y bueno, fue un antes y un después, fue entrar y ver avances, como despertar, centrar mucho más su atención, otro niño. Vuelvo contigo, Celia. ¿Es fácil a estas edades de diagnosticar, de determinar qué es lo que le está pasando a los niños? A ver, estos rasgos se empiezan a detectar efectivamente a edades muy tempranas y este recurso, por ejemplo, tiene la ventaja de que un niño puede acudir por cualquier dificultad, por ejemplo, un retraso del lenguaje. El equipo se pone a trabajar y ahí empezamos a detectar determinados signos, determinadas alertas que nos hacen estar muy pendientes de otros indicadores que nos pueden poner en la pista de que estamos ante una cuestión u otra. Pero, efectivamente, solo a partir de que empecemos una intervención, de que empiecen los tratamientos y de ver la evolución en el tiempo, vamos a poder diagnosticar, vamos a poder decir si esa hipótesis diagnóstica inicial se confirma o no se confirma. Solo a partir del trabajo, efectivamente. Y eso en cuanto a la detección. En cuanto al tratamiento, Sonia, ¿tú qué percibes, qué notas en tu hijo cuando sale de aquí? Nosotros hemos notado un cambio muy grande porque es un niño mucho más tranquilo, sabe expresarse mucho mejor, le ha ayudado a la hora de saber expresarse, no sabría... Quiero insistir en una cosa y la insisto contigo en que, claro, yo te iba a preguntar, bueno, ¿cómo es un día a día normal con tu hijo? Y tú me has dicho, completamente normal. Eso es, sí, completamente normal. Es un niño muy normal. Las dificultades que tenía se han ido corrigiendo. Y Celia, si quieres, terminamos contigo, volviendo al tratamiento. Sí. ¿Cuáles son los avances en los últimos años? ¿Se está avanzando mucho en este campo? Y sobre todo el avance es en la detección cada vez más precoz porque se puede iniciar un trabajo desde los primeros momentos. No es lo mismo abordar esta dificultad con un niño de 4 años que como es el caso de Sonia cuando tenía 2 años, porque es el pediatra quien efectivamente realiza esa derivación. Entonces esa es quizá la cuestión más importante, ¿no? Que la detección es cada vez más rápida y en edades más precoces y se puede trabajar y se puede intervenir a estas edades, porque el mensaje es este, que hay evolución. El autismo no se cura, efectivamente, pero las evoluciones son muy importantes y por eso el testimonio de Sonia me parece que es muy importante, ¿no?
Pues Celia Inglés, Sonia Rodríguez, nos unimos a ese agradecimiento por estar con nosotros. Gracias a los dos por ayudarnos a aprender un poco más sobre esta situación. Gracias, Alberto, por aclararnos también algunas dudas y algunos detalles. No paramos de aprender. María José, uno de los lemas, decíamos, de este año, de la campaña, es «Puedo estudiar». Sí. Es más, hay mucha dificultad, mucho cambio cuando se va avanzando en las etapas educativas, porque quizá hay más apoyos al principio cuando son más pequeños, lo vemos incluso también en la atención temprana, siempre sí, hay como más refuerzo y más apoyos cuando son pequeños, pero ¿qué pasa cuando van creciendo? Pues hay bastante abandono entre la escuela primaria, digamos, y el instituto. Hay bastante abandono. Muchas veces los padres también se plantean, a veces no por la dificultad intelectual, sino por los problemas que tienen pues, sociales los chicos, el qué hacer, si ir a educación especial cuando acaban el colegio o ir a un instituto. Los que van a instituto, pues, bueno, a nivel curricular pueden funcionar a veces bien, pero no comprenden el entorno, sufren acoso, porque claro, yo te decía antes, son el eterno pardillo. Es que es muy fácil manejarlos, muy fácil reírse de ellos, muy fácil, y no aprenden. Entonces los padres se lo plantean mucho por la dificultad, por el entorno social de esas edades tan complicadas para todos, más que a veces porque no puedan seguir bien lo que se explica en el colegio. O sea, es por falta de comprensión del entorno, sí, no de la suya propia. Sí, sí. Jesús, eso influye en que después, estamos hablando de las últimas etapas educativas del instituto, pero después para acceder a una formación profesional, a la universidad y después al mercado laboral, también tienen dificultades. Pero yo quiero que resaltemos un poco, hemos hablado de los rasgos que les dificultan la vida, pero tienen muchas cualidades y muchas capacidades muy buenas para determinados trabajos y quiero que hablemos de ellas también. Sí, la base, por ejemplo, de la conferencia que organizamos el sábado sobre inclusión, que vamos a ver todas las etapas, desde infantil hasta después del instituto, se basa en eso, es decir, cómo hacer un trabajo que se fundamente en las respuestas que el niño ya está dando, que el niño, el joven, el adolescente está ya dando a las dificultades que tiene. Sobre esa base, eso es lo que nosotros podemos transmitir a educación, que con años de trabajo con estos niños podemos localizar ¿qué les hace problema? ¿Qué está en juego para ellos en su relación con el lenguaje, con el cuerpo, con los objetos que les permiten relacionarse con los demás? Y eso permite el acceso a elementos de aprendizaje. Entonces, hay que tomar eso muchas veces, los rasgos. Por eso hablar de condiciones tiene esta potencialidad, que recoge las capacidades y las potencialidades que ellos tienen para desarrollar algo. Y lo que muchas veces se presenta como un rasgo muy particular, incluso a veces incómodo, es la base para sobre eso organizar algo que sea eficaz, socialmente compatible y que le permita efectivamente salir adelante. Entonces, la idea de aprovechar las potencialidades es fundamental, porque no se trata solo de capacidades. Cuando un niño no habla, un niño que tiene estas dificultades, no solo está en juego las condiciones en las que él puede acceder al lenguaje, está en juego las condiciones en que puede aplicar eso, y ahí el entorno, por ejemplo, tiene mucho que decir. Y porque en algunas de esas capacidades tienen muchas ventajas sobre los demás. Sin duda. Jesús Sebastián y María José Plúmez, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos ayudado un poco más a comprender cómo es una persona autista, que como decíamos, y que quede muy claro, no hay dos iguales. Eso es.